Está para suceder el suceso más extraordinario de la historia de la eternidad. Está para suceder el arrebato de los salvos. El Señor Jesús llevará a los suyos. Y aunque algunas personas digan que no será así, que la tecnología haya emborrachado a algunos, porque algunas personas están embriagadas con la tecnología. Ahora vemos el desarrollo, como se ha popularizado la inteligencia artificial. Los hombres hablan con las máquinas y las máquinas les responden. El teléfono celular, que alguna vez fue solo para hacer llamadas telefónicas, hoy tiene múltiples funciones. Entonces, pensar que alguien que estuvo aquí en carne y huesos hace 2000 años atrás volverá otra vez, parece un poco descabida la idea, pero aunque usted no crea, yo creo. Y aunque haya muchos que no crean, nadie podrá evitar que esto suceda, porque quien prometió que volverá no miente. El Señor Jesús dijo que iba al cielo a preparar lugar para nosotros y después volvería y nos llevaría para estar con Él, a los suyos, a los que serán salvos. Y Él también dijo que habría señales que indicarían cuando esto estuviera próximo de suceder. Si quiere tomar nota para después leer con calma en su casa, usted puede encontrar las señales de la segunda venida del Señor Jesús en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. En estos 3 puntos de la Biblia encontraremos las señales de la segunda venida del Señor Jesús. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Entre las señales de que el Señor Jesús estaría a punto de volver para llevar a los suyos, tenemos guerras, rumores de guerras, señales en el cielo, tenemos los conflictos de hijos contra padres, hermanos contra hermanos, el surgimiento de nuevas pestes y enfermedades, hambre, terremotos en varios lugares. Alguien dirá, obispo, pero estas cosas siempre existieron. Sí, pero nunca con la intensidad que existen ahora. ¿Cada cuánto se escuchaba hablar de un terremoto? Y hoy no pasa una semana sin que suceda uno. Nosotros somos la última generación que respetamos nuestros papás. Somos la última generación. Cuando la joven se interesaba por un muchacho y llevaba a este muchacho a la casa para que pidiera permiso a sus papás para ponerse de novia. Cuando el caballero se enamoraba de una señorita y quería conocer a su papá y a su mamá y ser novios con permiso de los padres. Somos la última generación. Somos la última generación en que los jóvenes se levantaban de sus asientos para ceder el asiento a una señora mayor. Somos la última generación de los hijos que aún pedían, mamá, tu bendición, papá, tu bendición. La generación de jóvenes actual ni siquiera cree en la bendición, menos pedirán la bendición a sus papás. Cuando la chica va a hablar de alguna conversación sobre la vida sentimental, ya trae para la mamá la noticia de que está embarazada. Y cuando la mamá va a saber, el hijo ya tiene 3 hijos, uno de cada chica, y a ninguno lo puede sustentar. Así está el mundo. Y no soy pesimista, soy realista. Las cosas no van a mejorar. De ahí para peor. La violencia
se multiplica en la tierra. No hay un día que los noticieros no nos traen la noticia de alguien más que fue asesinado, muerto, y por motivos fútiles. La vida humana perdió el valor. El ser humano ya no siente nada por su prójimo. Y todo eso son indicativos, señales de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces usted y yo, y todo aquel que tenga un poquito de sentido común y cree en la palabra, no puede estar distraído. ¿Qué cosas más tienen que pasar para que reflexionemos? ¿Esperaremos una nueva pandemia para ver si ponemos las cosas en orden? ¿Esperaremos una tragedia peor de lo que pasó del último terremoto? ¿Esperaremos que una explosión de violencia en el país, en el mundo, más de las que ya hemos visto? ¿Esperaremos que más guerras de las que ya hemos visto? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros reflexionemos y recapacitemos? ¿Qué más tiene que suceder? Las generaciones anteriores posiblemente podían decir, esperamos más señales, más evidencias, pero nuestra generación espera que, si todas las señales y evidencias están delante de nuestros ojos. En el libro de segundo de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice así para que Timoteo se ponga las pilas. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Significa que nada solidarios y completamente egoístas. Lo dudo que usted no conozca a alguien así. Una persona que no tiene escrúpulos. Ella hace cualquier cosa, hay quien venda hasta la propia madre con tanto de conseguir lo que quiere. Hombres y mujeres. Amadores de sí mismos, avaros, todo por dinero. Jactanciosos, los que creen que saben todo y tienen que ser como ellos dicen. Soberbios, blasfemos. Es impresionante cómo la gente ha perdido el respeto por las cosas de Dios. Hacen burla de las cosas de Dios. Son blasfemos, desobedientes a los padres. No hace falta dar detalles sobre esto. Ingratos. La persona se acuesta como un burro, se despierta como un caballo y no da gracias a Dios por nada. No agradece por nada. Son ingratos. Irreverentes. No tienen reverencia ni respeto por las cosas de Dios. Sin amor. Implacables. Personas que no hay como corregirlas. Parece que están, no sé, ebrias, que les falta un tornillo. No entienden. Son calumniadores, desenfrenados. Como se escucha por ahí la frase, la vida solo se vive una vez. Así que si no ahora, ¿cuándo? Y con ese argumento se entregan a todo tipo de cosas erradas, libertinaje, promiscuidad y toda clase de cochinada que hacen. Son desenfrenados, salvajes. Así hemos visto a muchas personas por ahí, principalmente en el tránsito. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores
de Dios. Si usted dice, voy al concierto de tal artista, le aplauden. Si usted dice, voy de parranda, voy de pachanga, todos dicen, estás en lo cierto. Y hasta dicen, te acompaño. Mas cuando usted dice así, vamos a la iglesia, iglesia, me da un sabor amargo. No, no es para mí. Son amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Teniendo apariencia de piedad, de buena persona, pero habiendo negado el poder de ser esa buena persona. No, el mundo es de los vivos. Los bobos son siempre perjudicados. Así que yo me defiendo haciendo mis cosas a mi manera. ¿Qué dice Pablo a Timoteo sobre esa forma de vivir de la gente? Los que él encuentre así por el camino. A los tales, evita. No los copies. No te mezcles con ellos. Tú céntrate en tu relación con Dios. No es tiempo de estar despistados. No es tiempo de andar distraídos. No es tiempo de estar involucrado en las cosas de este mundo y perecer con este mundo. Cuando Jesús saque de aquí, arrebate de aquí a los suyos. Él sacó a Noé y a su familia antes de que la inundación tomara el planeta. Él sacó a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra antes de que cayera fuego y azufre. Qué lástima que la mujer de Lot miró para atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Mas aquel que no mira para atrás será salvo. Él saca a la iglesia, retira a los suyos de este mundo antes de que todo aquí colapse. ¿Sabe por qué los líderes del mundo se reúnen? Porque ellos están buscando una manera de extender un poco más la vida en este planeta. Usted tiene confianza de llegar a algún río aquí de Honduras y tomar tranquilamente su agua? Porque todas las aguas ya están contaminadas. El mundo está así. El ser humano destruye el lugar donde Dios lo plantó para vivir. Los países invierten billones y trillones de dólares y euros. ¿En qué? Bombas, aviones, tanques de guerra, misiles. Y ahora las próximas guerras serán biológicas, envenenando a las personas con virus y otras cosas peores. Y para eso se gasta el dinero. Y la comunidad, la población pobre, a los poderosos, ¿qué les importa? Ese es el mundo en que vivimos. Y como he dicho hace un momento atrás, no soy optimista de que esto mejore, porque yo leo la Biblia y aquí dice que las cosas se van a empeorar. Mas antes de que todo perezca, Jesús arrebatará a su iglesia. Verifique las palabras del Señor Jesús que salieron de su propia boca en Mateo capítulo 24, versículo 37. ¿Cómo será el momento de que Él lleve a su iglesia, arrebate a los suyos? Mateo 24, 37. Pues como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé por 100 años, escuche bien, no fueron 100 días, tampoco 100 semanas y tampoco 100 meses.
Noé durante 100 años se dedicó a construir el arca. Primero en sus manos fueron ampollas, luego callos. Y allí trabajó y trabajó. Solo su familia y Noé esperaron y confiaron que Dios iba a cumplir lo que estaba prometiendo. Y al cabo de 100 años, después de haber llamado a todas las personas durante 100 años, todos le rechazaron, lo llamaron loco, le dieron la espalda y no les importó entrar al arca. Y vea cómo son las cosas. Con los animales Dios habló una sola vez. Con el ser humano Dios habló 100 años. Los animales hicieron caso al primer llamamiento y el ser humano fue llamado por 100 años y rechazó a Dios. Así que cuando llenó la tierra, Noé hasta quería abrir el arca y dar una nueva oportunidad a los que trataban de ingresar, a los que tocaban la puerta y decían: ábranos, Noé. Mas amigo, el tiempo ya se había agotado. El arca fue cerrada por Dios y no por Noé. Y no hubo nada que se pudiera hacer. Así que no es tiempo de estar distraída o distraído. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces no se quede ahí distraída, viviendo en el pecado. Hay cosas que usted ya tenía que haber dejado. Hay cosas en su vida que usted ya tenía que haberlas corregido. Hay cosas en su vida que usted ya tenía que haber reparado eso. Personas con quien usted ya debería de haberse arreglado, pedido perdón, buscado la paz. Hay pecados que usted ya debería de haber dejado, vícios, adicciones que ya deberían de haber sido eliminados de su vida. Ya debía de haber sido bautizado en las aguas. Ya debería de haber tenido una Biblia. Algunos ni siquiera la Biblia tienen. Solo escuchan la palabra cuando vienen a la iglesia y pocas veces vienen a la iglesia. Hay personas que, no sé, parece que están despistadas. Amigo, no juegue con esto. Y no se equivoque por causa de su edad. Ay, yo soy joven. Yo también pensaba así. Yo era un muchacho cuando comencé en el camino. Y yo pensaba, voy a darme todos los gustos y aprovechar bien de todos los placeres del mundo. Un día cuando sea mayor, yo me enderezo, yo me aferro a Dios. Y el pastor me dijo: ¿ya fuiste al cementerio? Yo dije sí, varias veces. Además jugamos mucho por ahí. Éramos niños. El pastor dijo: ¿solo hay abuelitos ahí sepultados? ¿Que no hay jóvenes de tu edad y hasta niños? Y aquello me hizo pensar. Y la decisión más inteligente que tomé fue entregar mi vida a Jesús ya en mi juventud. Porque yo hoy estoy aquí, pero muchos no están. Quiero orar por usted que dice: quiero estar atenta, quiero estar en comunión con Dios. Quiero vivir en este mundo esperando a mi Señor. Sea que Él venga a arrebatar a su iglesia y a llevar a los salvos con Él. O sea que yo me muera antes de que esto suceda. De todas maneras, yo quiero estar con mi Señor en la eternidad.